Mi esposo y su padre vivieron 4 años de mí sin pagar nada. Gasté $150 manteniéndolos mientras jugaban videojuegos. Pero cuando su padre me empujó por las escaleras y mi esposo se quedó mirando, obtuve una orden de restricción y los desalojé. Ahora, él suplica volver. Tengo 34 años, trabajo como gerente de cuentas en una firma de publicidad y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 6 meses literalmente cambió cada aspecto de mi vida y honestamente, todavía estoy procesando todo. La cosa es que durante 4 años completos, fui la única persona que ponía dinero en mi casa. Pagaba absolutamente todo, y cuando digo todo es todo, la renta, las facturas de luz y agua, la comida, hasta el papel higiénico y el champú. Mientras mi esposo Steven y mi suegro Frank no aportaban ni un centavo. Pero supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Steven hace como 7 años, porque en ese entonces las cosas eran diferentes, o al menos yo pensaba que lo eran. Conocí a Steven en una conferencia de trabajo. Él trabajaba en ventas para una empresa de tecnología, y parecía tener su vida bastante armada, ya sabes, buen trabajo, amable, divertido, y cuando empezamos a salir, todo fue perfecto durante los primeros meses. Su padre Frank vivía solo en ese momento. La madre de Steven había fallecido como 2 años antes de que nos conociéramos, y Steven siempre hablaba de lo duro que había sido eso para su papá, cómo Frank había caído en una especie de depresión y había tenido problemas para mantener un trabajo estable. Yo lo entendía. O sea, perder a tu pareja después de 30 años de matrimonio debe ser devastador. Y cuando Steven me lo presentó, Frank parecía un señor normal, tipo de unos 60 y tantos años, callado pero educado. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Fue una boda pequeña, nada fancy, solo familia cercana y algunos amigos. Y compramos una casa juntos. Bueno, técnicamente la compré yo porque tenía mejor crédito y había ahorrado más dinero. Pero en ese momento no me pareció importante porque éramos un equipo. ¿Me explico? Las cosas empezaron a cambiar como 6 meses después de la boda, cuando Steven perdió su trabajo. La empresa tuvo recortes masivos y él quedó fuera. Y yo le dije que no se preocupara, que yo podía cubrir los gastos mientras él encontraba algo nuevo. Y honestamente pensé que sería temporal, tipo 2 o 3 meses máximo. Pero pasaron 2 meses, luego 3, luego 6, y Steven seguía sin conseguir nada. Y cada vez que le preguntaba cómo iba la búsqueda de trabajo, él se ponía a la defensiva y decía que el mercado estaba difícil, que nadie lo llamaba, que necesitaba tiempo. Y mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Las señales estaban ahí, pero yo las ignoraba porque quería creer que las cosas iban a mejorar. Luego, como al año de que Steven perdiera su trabajo, Frank apareció un día con todas sus maletas, y Steven me dijo, mi papá va a quedarse con nosotros un tiempo, perdió su apartamento y no tiene a dónde ir. Y yo, siendo la idiota que era en ese momento, dije que sí, porque pensé que sería temporal, que Frank conseguiría trabajo y se iría en unos meses. Pero resulta que Frank no tenía ninguna intención de trabajar. Básicamente, desde el primer día se instaló en nuestra habitación de huéspedes y empezó a actuar como si fuera su casa. Dejaba sus cosas por todos lados, nunca limpiaba nada, y esperaba que yo cocinara para él y lavara su ropa. Steven no decía nada, nunca le pedía a su padre que contribuyera o que por lo menos ayudara con las tareas de la casa, y cuando yo intentaba hablar del tema Steven, me decía que su padre estaba pasando por un momento difícil y que necesitábamos ser pacientes. Pasaron los meses, y la situación se volvió insostenible. Yo estaba pagando literalmente todo, la hipoteca de la casa que era como $2,000 al mes, más las utilidades que eran otros 300 o 400, más la comida que para 3 personas eran fácilmente 600 u $800 al mes dependiendo de qué compráramos, más el internet, el cable, el seguro del auto que Steven seguía usando a pesar de perdida, 600 y cuartere, no tener trabajo, más gasolina, más cualquier cosa que ellos necesitaran. Y lo peor no era solo el dinero, la verdad. Lo peor era que ni Steven ni Frank mostraban ninguna gratitud o ninguna intención de cambiar la situación. Frank pasaba el día entero viendo televisión en la sala, comiendo todo lo que había en la nevera, y quejándose de cualquier cosa que no le gustara, que si la comida no estaba bien sazonada, que si la casa estaba muy fría o muy caliente, que si no había su cerveza favorita. Y Steven, mi esposo, el hombre con el que me había casado, simplemente se había convertido en otra persona. Pasaba el día jugando videojuegos en su computadora y básicamente había dejado de buscar trabajo por completo. Intenté hablar con Steven como 1000 veces durante esos años. Le decía, necesitas encontrar trabajo.
No puedo seguir siendo la única que aporta dinero. Esto no es justo. Pero él siempre tenía excusas. Que estaba deprimido, que el mercado laboral estaba terrible, que necesitaba tiempo para encontrar algo que realmente le gustara, que yo no entendía la presión que sentía. Y yo, como una idiota, seguía creyéndole. Seguía pensando que eventualmente las cosas cambiarían, que eventualmente él volvería a ser el hombre del que me había enamorado. Pero la verdad es que ese hombre nunca existió realmente, o si existió, desapareció completamente en algún punto y yo no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Todo explotó hace 6 meses. Un sábado por la mañana que recuerdo perfectamente porque fue el día que literalmente cambió mi vida. Yo había llegado del supermercado, había gastado como $250 en comida para la semana, y estaba guardando las cosas cuando Frank entró a la cocina y me dijo, necesito $3,000 para comprar un auto. Así, sin más, como si fuera lo más normal del mundo pedirme esa cantidad de dinero. Yo me quedé mirándolo tipo, ¿qué? Porque encima de los $4,000, aproximadamente que ya estaba gastando cada mes en mantener esa casa, y a ellos dos, ahora quería $3,000 adicionales para un auto. Le dije que no, que definitivamente no tenía ese dinero, que ya estaba pagando absolutamente todo en la casa, y que si quería un auto necesitaba conseguir trabajo, y comprárselo él mismo. Frank se puso furioso. Tipo lo vi en sus ojos, esa mirada de rabia que da miedo, y empezó a gritarme que yo era una egoísta, que cómo era posible que no quisiera ayudar a la familia de mi esposo, que él me había aceptado en su familia, y esto era como le pagaba. Yo intenté mantener la calma, y le dije que no era cuestión de no querer ayudar, que simplemente no tenía ese dinero disponible, y que no era justo que me lo pidiera cuando él no había contribuido con nada en 4 años. Steven apareció en la cocina en ese momento. Había escuchado los gritos, y yo pensé que iba a apoyarme, que iba a decirle a su padre que estaba siendo irrazonable, pero al lugar de eso Steven me miró y dijo, Catherine, es solo dinero, mi papá lo necesita. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije a Steven que habláramos en privado, pero Frank seguía gritando, diciendo que yo era una desagradecida, que debería estar feliz de poder ayudar a mi familia, y yo ya estaba harta, completamente harta de todo. Así que le dije a Frank que se callara, que no era mi responsabilidad mantenerlo, y que necesitaba conseguir trabajo y dejar de vivir de mí. Y eso fue cuando todo se fue al carajo, literalmente. Frank se acercó a mí. Yo estaba cerca de las escaleras que bajaban al sótano porque la cocina tenía una puerta que daba directamente a esas escaleras. Y me empujó con fuerza, y yo perdí el equilibrio completamente, y me caí por las escaleras. No recuerdo exactamente cuántos escalones eran, creo que como 12 o 13, pero recuerdo perfectamente la sensación de caer, de golpearme contra la pared y contra los escalones, y el dolor en mi espalda y en mi brazo, cuando finalmente llegué al fondo. Me quedé ahí tirada unos segundos, aturdida, sin poder procesar lo que acababa de pasar, y cuando finalmente pude enfocar la vista, vi a Frank arriba de las escaleras, mirándome sin ninguna expresión, sin ningún tipo de preocupación o remordimiento. Steven estaba detrás de él, y yo esperaba que bajara corriendo a ayudarme, pero en lugar de eso simplemente se quedó ahí parado. Me levanté como pude. Me dolía todo el cuerpo, pero especialmente el brazo izquierdo y la espalda, y subí las escaleras despacio, sin mirar a ninguno de los dos. Fui directamente a mi habitación, cerré la puerta con seguro, y me senté en la cama tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi suegro me había empujado por las escaleras, me había lastimado físicamente, y mi esposo no había hecho absolutamente nada. No vino a disculparse, no vino a preguntar si estaba bien, nada. Me quedé ahí sentada como una hora, llorando y pensando, y fue en ese momento que me di cuenta de que no podía seguir así, que si me quedaba en esa casa algo peor iba a pasar eventualmente. Revisé mi brazo y tenía moretones enormes, la espalda me dolía horriblemente cada vez que me movía, y sabía que debía ir al hospital, pero también sabía que si iba, tendría que explicar qué había pasado, y eso complicaría todo. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar. Metí ropa, documentos importantes, mi laptop, todo lo que podía cargar, y mientras empacaba escuchaba a Frank y Steven en la sala viendo televisión, como si nada hubiera pasado. Terminé de empacar, agarré mis llaves del auto y mi cartera, y salí de la habitación. Pasé por la sala y ninguno de los dos me miró. Ni siquiera voltearon cuando salí por la puerta principal. Metí la maleta en el auto, y me quedé ahí sentada unos minutos, temblando, tratando de decidir a dónde ir. No quería ir con mi familia porque sabía que me harían 1000 preguntas, y no estaba lista para explicar todo. Así que busqué en mi teléfono y encontré un motel que no estaba muy lejos, como a 20 minutos, y manejé hasta allá.
El motel era uno de esos lugares básicos, tipo $60 la noche, pero era limpio y tenía lo necesario. Me registré, subí a la habitación, y finalmente me dejé caer en la cama y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque me di cuenta de que los últimos 4 años habían sido una mentira completa, que había estado viviendo con 2 hombres que no me respetaban, que solo me veían como una fuente de dinero, y que mi esposo, el hombre que supuestamente me amaba, había permitido que su padre me agrediera físicamente, y no había hecho nada. Al día siguiente, domingo, me desperté con el cuerpo adolorido, pero con la mente más clara. Busqué en Google abogados especializados en derecho familiar y encontré a Elizabeth, una mujer de unos 40 y tantos años con excelentes reseñas. Le mandé un correo, explicando básicamente la situación, que mi suegro me había agredido, que quería echarlos de mi casa porque la casa estaba a mi nombre, y que necesitaba asesoría legal. Elizabeth me respondió en menos de 2 horas. Era domingo, pero aparentemente revisaba sus correos, y me dio cita para el lunes por la mañana. La reunión con Elizabeth fue reveladora. Le conté todo, desde el principio, cómo había estado manteniendo a Steven y Frank durante 4 años, cuánto dinero había gastado, lo que había pasado el sábado con la agresión, todo. Elizabeth tomó notas de todo, y cuando terminé, me miró y me dijo: «Catherine, tienes un caso muy sólido, tanto para echarlos de la casa como para demandar a Frank por la agresión, pero necesitas evidencia de todo». Le dije que tenía estados de cuenta bancarios de los últimos 4 años, donde se podía ver claramente que yo era la única que depositaba dinero y pagaba todas las facturas. Tenía recibos de compras, mensajes de texto, donde Frank me pedía dinero. Básicamente tenía todo documentado sin haberlo planeado. Elizabeth me explicó el proceso. Primero, íbamos a iniciar un proceso de desalojo formal porque aunque la casa estaba a mi nombre, Steven era mi esposo, y Frank llevaba años viviendo ahí, así que tenía que hacerse legalmente. Segundo, íbamos a demandar a Frank por agresión y daños, y dependiendo de qué decidiera hacer con mi matrimonio, podríamos también iniciar un proceso de divorcio. Le dije que quería hacer todo, desalojarlos, demandar a Frank, y divorciarme de Steven, porque después de lo que había pasado no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron una locura. Elizabeth preparó todos los documentos necesarios. Yo reuní toda la evidencia que tenía. Fui al médico para que documentara mis lesiones que todavía eran visibles, y básicamente empecé a construir mi caso. También aproveché para ir a la casa cuando sabía que Frank y Steven no estaban. Tenía que ser estratégica, porque no quería encontrarme con ellos, y empecé a sacar mis cosas más importantes, cosas con valor sentimental, documentos, algunas joyas que había heredado de mi abuela, ese tipo de cosas. Renté un apartamento pequeño, tipo un estudio de una habitación. Nada lujoso, pero era mío, y solo mío. Y poco a poco fui mudando mis pertenencias. Steven me llamó como 3 o 4 veces durante esa semana, pero yo no contesté. Me mandó mensajes diciendo que necesitábamos hablar, que las cosas se habían salido de control, que su padre no había querido lastimarme, puras excusas y basura. No le respondí ninguno de esos mensajes porque honestamente no tenía nada que decirle. Frank también intentó llamarme una vez, pero obviamente no contesté. Y me bloqueó después cuando no le respondí, lo cual me pareció irónico considerando que él era el que me debía dinero y disculpas, no al revés. Elizabeth finalmente sirvió los papeles del desalojo y de la demanda civil. Un viernes por la tarde. Contrató a un notificador profesional que fue hasta la casa y les entregó los documentos tanto a Frank como a Steven. Yo no estaba ahí, obviamente, pero el notificador me contó después que Frank había agarrado los papeles, los había leído por encima, y literalmente los había roto frente a él gritando que esto era ridículo y que no iba a irse de ningún lado. Steven, aparentemente, solo se quedó ahí parado sin decir nada. El notificador les explicó que romper los papeles no cambiaba nada, que el proceso legal ya había iniciado, y que tenían 30 días para desocupar la propiedad voluntariamente o enfrentar un desalojo forzoso. Durante esos 30 días, no tuve contacto con ninguno de los dos. Me enfoqué en mi trabajo, en armar mi nuevo apartamento, en ir a terapia porque definitivamente necesitaba procesar todo lo que había pasado, y en prepararme para lo que venía. Elizabeth me mantuvo informada de todo. Me explicó que Frank y Steven habían contratado a un abogado que básicamente argumentaba que ellos tenían derecho a quedarse en la casa porque habían vivido ahí durante años y porque Steven era mi esposo. Pero Elizabeth me aseguró que esos argumentos no iban a prosperar porque la casa estaba a mi nombre, yo había pagado todo, y además teníamos la agresión documentada. Pasaron los 30 días, y obviamente Frank y Steven no se movieron de la casa.
Así que Elizabeth inició el proceso de desalojo forzoso, que implicaba obtener una orden de la corte para que el sheriff fuera y los sacara físicamente si era necesario. El día que el sheriff fue a ejecutar la orden, yo sí estaba ahí. Elizabeth me había dicho que era buena idea que estuviera presente como propietaria de la casa, y honestamente yo quería estar ahí, quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que no podían seguir abusando de mí. Llegamos a la casa como a las 9 de la mañana. Elizabeth, yo, y 2 oficiales del sheriff. Tocamos la puerta y Steven abrió. Se veía terrible, como si no hubiera dormido bien en días. Y cuando me vio intentó hablarme, pero yo solo le dije: «No tengo nada que decirte, Steven. Los oficiales están aquí para asegurarse de que ustedes se vayan». Frank apareció detrás de Steven y empezó a gritar inmediatamente, diciendo que esto era un abuso, que cómo podía hacerles esto, que éramos familia. Y yo, que había estado guardando todo durante años, toda la frustración, toda la rabia, todo el dolor, finalmente explotó. Le dije a Frank: «Familia no empuja a las personas por las escaleras. Familia no vive 4 años sin aportar un solo centavo mientras otra persona paga absolutamente todo. Familia no abusa de la generosidad de otros hasta que no queda nada». Y luego miré a Steven y le dije: «¿Y tú que supuestamente me amabas, que prometiste estar conmigo en las buenas y en las malas, dejaste que tu padre me agrediera y no hiciste nada? Elegiste a tu padre abusivo sobre tu esposa una y otra vez, así que no me hables de familia porque claramente no sabes lo que significa esa palabra». Steven intentó decir algo, pero uno de los oficiales le dijo que era momento de irse, que tenían 1 hora para sacar sus pertenencias personales, o todo quedaría en la propiedad y yo podría disponer de ello. Frank seguía gritando, pero los oficiales básicamente lo ignoraron y supervisaron mientras Steven y Frank empacaban lo que podían en unas cuantas maletas y cajas. Fue surreal verlos ahí, apurados, sacando ropa y cosas de la casa, que había sido su refugio cómodo durante años, mientras yo trabajaba y pagaba todo. Se fueron en el auto de Steven, ese auto que yo había estado pagando el seguro durante años, y cuando finalmente se alejaron por la calle sentí como si pudiera respirar por primera vez en 4 años. Elizabeth se quedó conmigo mientras cambiábamos las cerraduras de la casa. Había contratado a un cerrajero que llegó como media hora después de que Frank y Steven se fueran, y en menos de 2 horas todas las cerraduras estaban cambiadas, tenía llaves nuevas, y la casa finalmente era solo mía. Caminé por cada habitación después de que todos se fueron. Elizabeth también se había ido, y fue raro estar ahí sola, ver la casa vacía sin las cosas de Steven y Frank, sin escuchar la televisión de Frank a todo volumen o los videojuegos de Steven. Me senté en la sala y lloré otra vez. Pero esta vez no era llanto de dolor o tristeza, era más como un llanto de liberación, ya sabes, como cuando finalmente sueltas algo que habías estado cargando durante demasiado tiempo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción total. El proceso del divorcio avanzó rápido, porque Steven no tenía prácticamente nada que pelear. La casa era mía, no teníamos hijos, no había bienes compartidos realmente. El caso contra Frank por la agresión tomó más tiempo, pero eventualmente llegamos a un acuerdo donde él tuvo que pagarme $10,000 por daños, que honestamente era una miseria comparado con los como $150,000 o más que había gastado manteniéndolos durante 4 años, pero era un reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Me enfoqué en mí misma por primera vez en años. Empecé a ir al gimnasio, algo que había dejado de hacer durante el matrimonio, porque siempre estaba cansada del trabajo y de hacer todo en la casa. Me uní a un club de lectura, algo súper random pero que me había interesado siempre. Viajé sola por primera vez. Me fui un fin de semana largo a un pueblo costero como a 3 horas de distancia, y fue increíble tener esa libertad de hacer lo que quisiera, sin tener que preocuparme de que Frank necesitara algo o de que Steven se quejara. También conseguí una promoción en el trabajo, Senior Manager, con un aumento de sueldo significativo, y por primera vez en años ese dinero extra era para mí, no para mantener a 2 adultos que se negaban a trabajar. Decidí vender la casa hace como 2 meses. No porque necesitara el dinero necesariamente, sino porque esa casa tenía demasiados recuerdos malos y quería empezar completamente de cero. La puse en venta y se vendió en menos de 3 semanas. El mercado estaba bueno en ese momento, y gané bastante dinero con la venta considerando que había pagado la hipoteca religiosamente durante años. Con ese dinero compré un condominio nuevo en un área que siempre me había gustado, más cerca de mi trabajo, con vista a un parque, 2 habitaciones, luminoso, perfecto. Steven intentó contactarme una última vez hace como un mes. Me mandó un mensaje largo, tipo 3 o 4 párrafos, diciendo que había conseguido trabajo finalmente,
que estaba viviendo con Frank en un apartamento pequeño, que se daba cuenta de que había cometido errores y que quería hablar. Lo leí, lo pensé por unos minutos, y luego simplemente lo bloqueé sin responder. No le debía nada, ni siquiera una respuesta, y, honestamente, no tengo ningún interés en saber de su vida o de cómo están él y Frank. Ese capítulo está cerrado completamente. Hace 2 semanas la Corte finalmente emitió el fallo final sobre el caso civil contra Frank, ordenándole pagar no solo los 10.000 que ya había pagado, sino otros 15.000 adicionales en concepto de daños emocionales y gastos legales. No sé si alguna vez voy a ver ese dinero. Frank probablemente no tiene cómo pagarlo. Pero otra vez, no se trata del dinero realmente. Se trata del principio, de que un juez escuchó mi caso y determinó que lo que me hicieron estuvo mal. Ahora estoy aquí, en mi condominio nuevo, tomando café un domingo por la mañana y escribiendo esto, y me doy cuenta de lo diferente que es mi vida comparada con hace 6 meses. Tengo paz, tengo libertad, tengo espacio para crecer y para enfocarme en lo que quiero, sin tener que cargar con el peso de 2 adultos que no querían hacer nada con sus vidas. A veces todavía me enojo, cuando pienso en esos 4 años, en todo el dinero que gasté, en todo el tiempo que perdí, pero luego recuerdo que eventualmente encontré el coraje para salir de esa situación, y eso es lo que importa. La semana pasada una amiga me preguntó si alguna vez perdonaría a Steven, y honestamente no sé la respuesta. Parte de mí siente lástima por él, por cómo se dejó controlar por su padre, por cómo desperdició años de su vida sin hacer nada productivo, pero otra parte de mí, la parte que todavía recuerda cómo se quedó ahí parado mientras su padre me empujaba por las escaleras. Esa parte no puede perdonar y probablemente nunca pueda. Y está bien, creo, no tengo que perdonar para seguir adelante con mi vida. Tengo 34 años, toda una vida por delante, y por primera vez en mucho tiempo, me siento emocionada por el futuro, en lugar de abrumada por el presente. Estoy pensando en adoptar un gato, algo que nunca pude hacer porque Frank era alérgico, y también estoy considerando tomar clases de cerámica, porque siempre me ha parecido interesante, pero nunca tuve tiempo. Son cosas pequeñas, lo sé, pero son mis cosas, mis decisiones, mi vida, y eso hace toda la diferencia.